Compartir versus competir. Hay dos formas de moverse en la vida, compartiendo o compitiendo. Desde chiquitos peleamos con nuestros hermanos. Hay una competencia por la atención, por sobresalir, por conseguir lo que quiero. Los hermanos son los primeros maestros que nos permiten ensayar que la competición con el otro es algo que puede ocasionarme conflicto, pero que además surge de una necesidad de que me validen, por tanto, de una carente autoestima. Después, el aprendizaje se extiende a nuestra vida social, y si no se evoluciona, equilibra y gestiona de la manera adecuada, se puede convertir en un constante medirse con el otro, lo que se traducirá en problemas tanto internos como externos. La educación emocional me permite comprender que venimos a compartir lo que somos, nuestros talentos personales, nuestra esencia. No debemos caer en la trampa de querer competir con la esencia del otro, ni siquiera cuando es el otro el que desea competir con nosotros. Pon siempre el límite, defiende asertivamente tus derechos, pero no caigas en la trampa de contagiarte y entrar en la competición, porque perderás tu propia esencia. No necesitas la validación de nadie, solo la tuya propia. Estandarizar. Ajustar a alguien o algo a un estándar. Este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, en el que se enraiza la necesidad de competir. Queremos crear estándares, con lo que desde chiquitos, en nuestro sistema educativo y familiar, aprendemos erróneamente que la diferencia es mal. Sin embargo, nuestra propia esencia nos impulsa de manera natural a querer brillar, porque esta es la fuerza para proyectar nuestros dones. Así pues, entramos en mediciones, competitividad, necesidad de validación, en vez de aceptar que la diferencia es natural como la vida misma y que cada individuo es único con su esencia, con su luz, y que se trata de centrarse en pulir ese diamante sin necesidad de medirse con el otro, sino con la intención de compartirlo y crear energía armónica, porque aunque cada individuo es único, formamos parte de un todo y los engranajes que mueven un motor no son todos iguales. Necesitamos piezas diferentes, cada una cumple su misión. Así pues, la estandarización no solo confunde al individuo, que intenta asombrecer su luz para encajar, que renuncia a su esencia y se contagia, o bien usa su rebeldía y frustración de manera insana para competir, abusar de poder, etc. Además, esconde la trampa de desprender al individuo de su propio ser. Le aleja de su amor propio para buscar fuera de él la satisfacción. Esto lo desorienta hasta tal punto que deja de conocerse internamente, incluso se abandona emocionalmente y así dificulta que retire el velo para descubrir su potencial y su propia esencia, algo tan imprescindible para la satisfacción vital. Cada vez más dependiente de lo externo, cada vez más alejado de lo interno, cada vez más perdido, cada vez más insatisfecho. Si desde chiquitos respetásemos la esencia de cada ser, les impulsáramos a conocerse, aceptarse, quererse y pulir su individualidad propia para encontrar cuál es mi potencial, qué me satisface a mí, no al prójimo, y qué servicio vengo a compartir, otro gallo cantaría. Tendríamos individuos con una autoestima más sana, en consecuencia unas relaciones afectivas y sociales más sanas y una sociedad más equilibrada. Educación emocional urgente en la infancia, en la vida, en la sociedad. Muy buenas, bienvenidos a Escuela Terrenal. Hoy nos ocupa un capítulo ahí peliagudo, un tema peliagudo, que es el tema del bullying. Ya os enuncié en el anterior capítulo, ¿no?, que tendrían que ir muchísimas, podrían ir otras temáticas, ¿no?, mucho más de educación emocional antes que el bullying, pero bueno, le he metido ahí un poquito de prisa a este tema porque creo que ya urge tomar cartas en el asunto y es un tema en el que tenemos que poner nuestro granito de arena todos. Padres, educadores y cualquier persona que esté con niños y adolescentes, tratando con niños y adolescentes, y además pues como el bullying es al final no deja de ser, ¿no?, una representación de la violencia que hay en la vida adulta, pues yo creo que la información que hoy voy a dar sirve para todos, no solo para personas que trabajen o que estén en contacto, ¿no?, o padres de niños y adolescentes, sino para todos. Los adultos hemos de tomar conciencia
de dónde viene el bullying y establecer también una serie de cambios. No sé si lo podremos eliminar, pero por lo menos que descienda pues eso, el porcentaje o dijéramos los casos o todo lo que está llevando esta lacra, ¿no? que tenemos en la sociedad. Bueno, comentaros un poquito los artículos anteriores que hemos escuchado, tanto estandarizar como compartir versus competir, van un poco orientados a que veamos el origen o donde yo creo, ¿no? O sea, mi visión profesional de donde parte el bullying. Creo que ya, ¿no? O sea, hay una problemática en la sociedad que nos lleva a querer estandarizar, pasar todo por un patrón, por un perfil, por un baremo de normalización. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que muchas veces no se tiene en cuenta ya desde la infancia las diferencias de cada niño, de cada individuo propio. ¿Esto qué hace? Pues que haya una tendencia claro, se quiere estandarizar, entonces lo que hace es que el niño percibe, ¿no? que lo que sale de ese estándar está mal, la diferencia es mal, y por contra hay niños que sí que no quieren destacar, pero hay otros que necesitan, luego explicaremos por qué, destacar. También, a ver, la esencia propia de cada uno lo que nos hace es querer destacar, porque al final ese es el impulso, es el motor que impulsa para que encontremos nuestros propios talentos y nuestros propios dones. Entonces, ¿de qué se trata? De que tendríamos que verlo como que hay que tratar la individualidad de cada niño. Si desde pequeñitos los cogiéramos, ¿no? Y viéramos, les ayudásemos a conocerse, primero educación emocional para que se conozcan y luego fomentásemos ese talento personal que cada uno de nosotros tiene, fomentando que la diferencia no es mal, sino todo lo contrario, bien, que somos piezas, ¿no? Como decíamos, de un todo y que son necesarias todas, cada una de ellas, y potenciar así o estimular ese don, ese talento personal de cada uno para que no necesite brillar con otras ciertas cosas, sino a través de este talento. Bueno, ya lo hablaré también después, trabajaríamos muchísimo más lo que es el amor propio y la autoestima, pero sobre todo yo creo que no habría, ¿no? tanta necesidad. Los niños que tienen claro cuál es mi talento personal, ¿no? y brillan ya con él, no tienen esa necesidad de sobresalir con otro tipo de aspectos. Esto por una parte. Por otra parte, bueno, el tema de compartir, ¿no? versus competir, sí, pues tenemos una sociedad muy competitiva por lo de estandarizar. Esto es una de las razones. Hay muchas otras también. Tenemos una sociedad muy, muy carente de autoestima. Luego después lo veremos. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Que esto ya lo aprendemos desde chiquititos en el núcleo familiar, porque competimos con los que tenemos hermanos, los que no, pues con los primos, en fin, y los que no, pues obviamente pues con los compañeros en clase, con los amigos. Bueno, hay una tendencia ya desde chiquitito a experimentar, y entonces el experimentar ¿qué me hace? ¿no? Que yo quiero competir, ¿no? con el otro. Al final un niño tiene que aprender autoestima, tiene que aprender, ¿no? cómo ir reforzando, ¿no? ese amor propio. Entonces, esta es una de las etapas, esta es una de las fases, ¿no? O sea, siempre se tiende a una competición para intentar sobresalir por encima del otro. Si el aprendizaje lo hace correctamente, entonces percibe que competir al final no nos lleva a nada bueno, las consecuencias no son buenas, y además es como que parte de una necesidad de validación, de que el otro me esté aprobando constantemente, nos hace dependientes emocionales. Si el aprendizaje se hace bien, este niño pues lo que se da cuenta es de que lo que nos tendríamos que dar cuenta todos los seres humanos, que venimos a compartir, que venimos cada uno, pues eso, con esas destrezas, con esos dones personales, con ese servicio que yo puedo dar a la comunidad, y vengo a brillar a partir de eso. No me hace falta competir, no me hace falta pisar a nadie para sobresalir, no me hace falta medirme con nadie. Bueno, ahora os voy a presentar un nuevo artículo. Creo que explica bastante bien uno de los aspectos básicos, no quiere decir que no haya más, pero para mí es uno de los básicos, tanto del origen del bullying como de muchas otras cosas en la sociedad, ¿vale? Ya lo hablaremos después, pero bueno,
quiero que lo escuchéis y luego después haremos una reflexión. También anunciaros, pues como siempre, que luego después también haremos os explicaré cómo trabajar este tema del bullying con niños y adolescentes, de qué manera lo trabajo yo aquí en consulta, y os daré unos recursitos tanto para niños como adolescentes y ya os digo para adultos también, porque al final estamos todos en el saco. El bullying es una representación de esa violencia y esta agresividad que tenemos en la sociedad también adulta. Bueno, pues aquí os dejo y después lo comentamos. El bullying, acosado y acosador. ¿Cuál es el perfil de uno y de otro? Pues sorprendentemente uno de los sesgos emocionales que pueden llevar a ambos roles es el mismo: desequilibrio del amor propio, autoestima. Obviamente hay más factores intervinientes, pero la desequilibrada autoestima es algo básico en la problemática. Toda vibración tiene polaridades por exceso y por defecto, y todo desequilibrio puede traer una serie de complicaciones, por eso es insano. El acosado tiene un desequilibrio de su autoestima, una carencia que le hace buscar la aprobación, huir del conflicto, aguantar, quedarse atrapado en el rol de víctima y no defender sus derechos. Toma una actitud pasiva. La insatisfacción se vive hacia adentro. El acosador es un perfil también con desequilibrio de la autoestima, pero en vez de tomar la actitud pasiva pretende tener la satisfacción que su carente autoestima necesita a través de la atención constante del otro, lo que implica un sometimiento de este, un abuso de poder, una tendencia a manipular, una competitividad extrema y un querer sobresalir de una manera insana e incluso agresiva, pisando al otro. La insatisfacción se expresa hacia afuera, como castigando al otro por ello. Tienen una baja responsabilidad emocional y piensan que el otro tiene la culpa de sus males. Urge la educación emocional, porque el bullying no solo está en el patio de colegio, no solo se da en los niños. Los adultos hacen de modelos y enseñan inconscientemente estos comportamientos. Y quiero pensar que inconscientemente, porque también he visto quien enseña alegremente a competir a sus hijos. Y en la mayoría de ocasiones sí que no son conscientes del daño que les hacen a ellos y a la sociedad, bajo la creencia irracional de que les enseñan a defenderse en la vida. Un adulto con un desequilibrio de autoestima es un potencial educador de niños con un desequilibrio de autoestima. Y esto es una importante causa de esta fatídica enfermedad del bullying en la sociedad. La educación emocional se ha de enseñar en casa, pero también en los centros educativos y fomentarla continuamente tanto en infancia, adolescencia como en la vida adulta, porque es prioritaria para lograr individuos equilibrados y, en consecuencia, una sociedad sana. Bueno, pues ya veis dónde pongo el foco de lo que es la problemática o el origen, uno de las problemáticas, ¿no? De los aspectos que originan el bullying. Y no solo el bullying, sino muchas de las problemáticas que hay a nivel individual, como a nivel de relaciones, como a nivel de social. Es la autoestima. Ya hace mucho tiempo, desde principios de mi carrera profesional, entendí que la autoestima, o sea, es poderosísima, para bien y para mal. Entonces, el capítulo siguiente irá de esto. Creo que es un tema que le hemos de dar también una prioridad antes de muchos otros, porque para mí, ¿no? Mi experiencia, ya os digo, tanto profesional como a nivel personal, me ha demostrado que es la base para un equilibrio emocional. Tanto en niños como adolescentes como adultos, y para la sociedad en general, porque bueno, es la base también de las relaciones. Bueno, os explico un poquito más todo esto que ha salido en el artículo, que puede parecer muy complejo, ¿no? Como que acosado y acosador tienen el mismo perfil. Pues sí, bueno, se trata de que la autoestima es, ¿no? como bueno, una vibración que tiene diferentes polaridades. Entonces, tanto en exceso como en defecto, pues nos da una serie de problemáticas. O sea, hay un desequilibrio, tiene que estar en medio, tenemos que estar equilibrados, tanto si estamos por aquí como si estamos por aquí,
cada polaridad, cada dificultad, cada desequilibrio nos va a causar unas dificultades. Tenemos el perfil del que, pues eso, el acosado muchas veces pues se calla, se traga, vive como para adentro, ¿no? Sus emociones, es más introvertido. Luego veremos también a través de un cuento, ¿no? Por qué pasa todo esto. Bueno, dijéramos que se calla todo lo que le está pasando a nivel emocional, y llega un momento que, claro, eso repercute en su energía, repercute en su autoestima, repercute en su amor propio, y cada vez se hace más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, cada vez más miedo, cada vez más inseguridad, y se queda ahí en un bucle atrapado. El acosador es un defecto de autoestima también, pero lo vive hacia afuera. Dijéramos que su dificultad de autoestima la está sacando y la está proyectando en el otro. El otro tiene la culpa, ¿no? Entonces es como le tiro al otro mis dificultades. Pero al final es una persona que también se siente en desequilibrio de autoestima y necesita pisar para sobresalir o medirse en exceso. En fin, al final lo que hace es esa dificultad emocional, en vez de como el acosado, ¿no? que la metía para adentro, pues la saca contra afuera. Le da igual, ya no es el foco en sí, ¿no? Le da igual. Siempre van buscando, pues lógicamente, alguna víctima fácil, ¿no? O con la persona que se da cuenta que puede hacerlo de una manera fácil. Pero al final lo que quieren es eso, es sobresalir de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata? Porque hay padres que me dicen, bueno, pero entonces, claro, si todo es lo mismo, al acosado hay que ayudarle. No, al acosador también hay que ayudarle, lógicamente, porque sobre todo cuando nos encontramos en la infancia, son niños. Están aprendiendo una manera de expresar esa carencia emocional que tienen, ¿no? Esa carencia de autoestima, de amor propio, de una manera desadaptativa, que va a generar muchos otros problemas adultos. Pero no dejan de ser niños, tenemos que atender a los dos, igual si fueran adultos. O sea, al final necesita ayuda tanto uno como el otro. Obviamente, esto no quiere decir que no tengamos que ponerle límite a ese niño. Eso ha de ser lo primero. O sea, por ahí no. Ese tipo de conductas no. O sea, nadie tiene derecho a hacer sufrir a nadie. Pero tenemos que considerar que es una persona en su proceso. ¿Por qué? Pues porque me hastía un poco esto de los buenos y los malos. Creo que no se hace tampoco bien con esto, y que los niños al final crecen con una sensación de que hay personas malas. Entonces esto les genera como una hiperalerta, ¿no? Estoy pendiente de cuándo me va a venir un malo malote, ¿no? No, o sea, las personas... A mí no me gusta clasificarlas en buenas y malas, igual que las emociones, no, sino en personas que tienen unas conductas más afables o más empáticas, y personas que tienen otras conductas, pues eso, más violentas, más agresivas, que al final están en su proceso, y hay que ayudarles también, lógicamente. O sea, no hay que padecerles, ¿no? Porque a veces es como, no, pon la otra mejilla, no. Pero el ojo por ojo tampoco. Hay padres que me dicen, es que lo que tú explicas no sirve en este tipo de sociedad, en esta realidad. Sí, si todos lo hiciéramos de la misma manera. Pero es que hay personas que lo que tienen activado es el ojo por ojo, y otras personas que no, que son más de eso, miro más dentro de mí, no busco siempre el culpable fuera. Entonces aquí es donde viene la ambivalencia, ¿no? Y que nos encontremos la mayoría de injusticias, ¿no? que solemos ver diariamente. Pues quería explicaros cómo yo llego a varias conclusiones a través de la experiencia y a través de, pues información que voy leyendo y que voy sacando ahí, hago mis propias conclusiones, ¿no? De todo lo que voy uniéndolo y extrayendo conclusiones. Resulta que ya en el siglo pasado James W. Prescott estuvo haciendo investigaciones sobre el tema de la violencia, ¿no? La agresividad. Y él llegó a la conclusión de que altas dosis de serotonina, baja agresividad. La serotonina es una hormona que se segrega pues cuando sentimos placer, a través del sentimiento de placer, ¿vale? Entonces, lo que decía este autor
es que si queremos una sociedad más pacífica, ¿no? Menos violenta, necesitamos poner énfasis, ¿no? Poner el ojo en las relaciones que sean más satisfactorias y más equilibradas, ¿vale? Esto va muy unido con lo del amor propio, que esto ya lo explicaremos en el capítulo siguiente. Bueno, ¿cuál es la cosa? Que si una persona ya desde chiquitito, ¿no? O sea, desde que somos niños, buscamos el placer en lo externo, en gratificaciones externas, me hago como más dependiente. El placer tenemos que enseñarle a los niños a buscarlo en... Tiene que haber un kit, o sea, un mix. Tiene que ser gratificaciones externas, pero también, sobre todo, internas. Las internas son muy importantes. Gratificaciones internas es lo que me permite a mí darme la autocomplacencia, darme el placer yo mismo, ¿vale? Dibujar, escribir, bailar, ir a la montaña, ¿no? A disfrutar de la belleza, de la naturaleza, en fin, cultivar, hacer aquellas cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, que esto está muy ligado al don o al talento personal de cada uno. Entonces, cuando hacemos esas cosas, nos autocomplacemos. Y de esa manera no dependemos de que sea el de fuera el que me dé esa complacencia o me dé ese placer. Esto hace, pues, que esa persona, ¿no? Que se gratifica internamente tiene más autoestima, más amor propio, está menos dependiente del otro y por tanto baja el riesgo de frustración. Porque si yo dependo del otro y el otro no me lo da, me voy a frustrar. Y la frustración es también lo que está arraigado, ¿no? Es la raíz ahí de lo que es la violencia. Porque la violencia al final es, suelto toda mi frustración hacia afuera. Entonces, si desde pequeñitos les enseñamos a esa autocomplacencia, cada vez la buscarán menos fuera, ¿vale? También, tiene que haberla también, pero porque necesitamos también unas relaciones somos animales sociales, nos tenemos que relacionar, pero procuraremos que sea de una manera más satisfactoria y equilibrada. Si no, cuando uno depende constantemente del de fuera y vive frustrado porque no lo consigue, eso genera las reacciones de violencia, de sometimiento del otro, de quiero que me dé y entonces desespero porque no me da y puedo llegar a extremos, ¿no? de buscarlo a toda costa. Así que aquí hay que estar muy atento, ¿no? Hay que poner el ojo. Y sobre todo también eso, o sea, serotonina, ¿no? O sea, el nivel de la felicidad. Si estamos más satisfechos, estamos más felices, la violencia baja. Entonces necesitamos una sociedad más feliz y para eso hay que seguir haciendo educación emocional. Hay que procurarlo. Otro aspecto muy interesante es que tanto la piel como nuestro cerebro se desarrollan de la misma capa embrionaria, que es el ectodermo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están estrechamente interconectados. Para que el cerebro del niño funcione de una manera correcta, se desarrolle de una manera correcta, tiene que haber una correcta afectividad y contacto en la infancia. Las caricias, los abrazos, los besos son súper necesarios. El niño tiene que sentir un contacto sano y equilibrado para que su cerebro se desarrolle de la manera correcta. Es decir, un adulto que no ha tenido en la infancia, que ha tenido carencias en este sentido, probablemente va a tener carencias a la hora de relacionarse, porque tendrá carencias de amor propio y esto le va a repercutir en relacionarse de una manera sana y equilibrada. Esto tiene que ser en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que tampoco muchas veces, ¿no? Lo confundimos con entonces hay que sobreproteger al niño. No. Yo estoy hablando de caricias, de afectividad sana, equilibrada. La sobreprotección tampoco no es sano ni equilibrado. Lo que hablábamos de las polaridades, todo en extremo, ¿no? En un extremo o en el otro, me puede provocar, ¿no? Una serie de dificultades. Entonces, yo creo que esto es de sentido común y que nadie
nadie lo pone en duda, el hecho de que un niño que haya recibido en la infancia una correcta afectividad, pues va a ser un adulto muchísimo más sano. Pero es importante poner el énfasis porque, lo que decíamos, si yo no lo he recibido, ¿no?, desde chiquitito y he trabajado mi amor propio, porque eso nos trabaja el amor propio, la seguridad en nosotros mismos, voy a buscarlo fuera, cuando sea adulto voy a buscar ese placer, ¿no?, desde fuera, y eso me va a llevar a, pues eso, querer someter al otro, querer conseguirlo a toda costa. Cuando me desespero, adicciones, obsesiones, y esto es muy, muy, muy peligroso. Esas adicciones y obsesiones es lo que lleva al final a mucha gente a cometer lo que llamamos locuras, ¿no?, o a pasar la línea roja. Si algo debe de quedar claro es que la falta de afectividad o no la correcta establecimiento de la afectividad en la infancia va a generar una herida en el niño, que esto en la adolescencia o la vida adulta va a catapultar y va a provocarle muchas dificultades a nivel de relación, a nivel de relación tanto afectiva como social. Hay otro dato muy interesante a tener en cuenta, y es que nuestra amígdala cerebral funciona de la manera correcta cuando se ha establecido un correcto contacto, ¿no?, o afectividad en la infancia. ¿Por qué? Porque es la encargada de la valoración del riesgo, ¿no? Es la encargada de activar nuestra hiperalerta, ¿no? El estar pendiente de, uy, cuidado, va a venir esto, va a venir lo otro. Entonces activa, dijéramos, el miedo, activa también la rabia, la ira para defenderse. Bueno, ¿qué pasa? Pues que si el contacto, ¿no?, si las relaciones afectivas ya en la infancia no han sido sanas y equilibradas, pues el niño crece con esa amígdala hiperreactivada. Por eso os decía que tampoco no es sano que el niño al final perciba como, o los adultos percibamos como que hay personas malas, buenas, porque eso nos hace estar así. Una amígdala hiperreactivada lo que me va a dar es irritabilidad, porque es un desgaste emocional, es de estar continuamente a la defensiva, y esa irritabilidad, ¿hacia dónde la vuelco? Bueno, o hacia dentro mío o hacia afuera, pero me va a hacer daño igualmente. Fuera porque no voy a encontrar la satisfacción, y dentro, lógicamente, me bajará la autoestima, menos autoestima, cada vez más hiperalerta, porque a menos autoestima también lo que hace es más miedo, más inseguridad, y esto es como el pez que se muerde la cola. Esto es un desgaste emocional y psicológico que repercute en la salud física sí o sí, porque es un desgaste energético. Bueno, sintetizando todo esto, tenemos que hacer una prevención, urge hacer una prevención, y eso lo haremos educando niños sanamente a nivel emocional. También los adultos nos hemos de educar emocionalmente, porque, bueno, pues eso, si los padres les enseñamos a ojo por ojo, esto no va a ir nada bien. No vivimos en una jungla y entonces esto se nos va a ir de las manos. Bueno, ya se está yendo, ¿no? Ya se está viendo. Entonces, la autoestima, poner el foco en la autoestima. Próximo capítulo irá de esto, por tanto ya os daré también una serie de recursos para poder hacerlo. Cómo educar a los niños hacia poner un límite seguro, pues cuando han recibido bullying, o cuando ven que hay la posibilidad, o incluso cuando ven que alguien está haciendo bullying a alguien. Siempre, siempre hay que decirles, hay que enseñarles también lo que es la asertividad. Hay que defenderse, siempre hay que defenderse de una manera asertiva. ¿Asertiva qué quiere decir? Ni callo, ni exploto, ¿vale? Porque el exploto es el que lleva a la violencia, y el callo es el que, yo creo que muchos de los casos de bullying que se mantienen o que se dan son por el silencio. El silencio alimenta el bullying. Si yo callo, tanto si soy yo a quien se lo están haciendo como si es alguien a mi alrededor, eso hace que el bullying crezca, le da el poder al bullying. Entonces, nunca hay que callar. ¿Cuál es el tema?
Pues que muchas veces los niños acaban malinterpretando que hablar es chivarse. Yo en esto les pongo mucho hincapié. Soy muy pesada con ellos en decir, no, chivarse no es esto. Chivarse es cuando yo estoy comentándole al profe o al adulto que este niño está haciendo esto otro, que no va conmigo, ni tampoco ni está en peligro, ni le va a pasar nada malo, etcétera, etcétera. Siempre que hay una situación en la que yo mismo, alguien está traspasando mis derechos o veo que a alguien están traspasando sus derechos, tengo la responsabilidad de hablar, de decirlo. Porque si no, lo que decíamos, se va a mantener, o sea, esa situación se va a mantener. Entonces, también hay algo que les señalo mucho porque la verdad es que les facilita el hablar, y es que no solo se ayuda a la persona a la que le está pasando, ¿vale? Si soy yo, lógicamente me tengo que ayudar yo mismo, porque nadie tiene derecho a pisarme. Pero si es otro, estoy ayudando a esa persona, pero también estoy ayudando al niño que está haciendo ese acoso, ese bullying o esa acción, esa conducta pues que no es adecuada. Porque el profesor y los padres les tienen que enseñar que por ahí no van bien, si no van a ser adultos con problemas. Yo les hablo claramente y les explico que un niño que va haciendo ese tipo de cosas, bueno, les hago razonar, ellos mismos te lo dicen, los niños son sabios, son pequeños sabios. Le dices, ¿cómo crees que va a acabar? Pues obviamente te dicen, pues acabará mal, nadie querrá ser su amigo, nadie querrá estar con él. O sea, ya los niños ya perciben, ¿no?, que las relaciones afectivas y sociales las va a tener de capa caída. Entonces, es eso, es hacerle entender que de esa manera también ayudamos a esa persona. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de decirlo, de hablar, de no silenciar, denunciar. Yo le hablo denunciar, hay que denunciar, siempre. Igual que un adulto, si yo voy por la calle y alguien me pega, ¿vale?, o alguien me agrede físicamente o, bueno, o verbalmente o me amenaza, siempre yo voy a ir a poner una denuncia. No me voy a poner ahí esto no es la jungla, lo que avala, vamos, es que si no convertiremos esto en lo que se está convirtiendo ya, en una jungla. Voy a ir a la policía y voy a poner una denuncia. Entonces les hago a los niños la reflexión. ¿Quién es vuestra policía? Los papás y los profesores. Los adultos que están responsables en ese momento. Y hay que ir a denunciarle a la policía, porque si yo cojo y me pongo a pegarle a ese niño, yo estoy haciendo lo mismo que ese niño. No, les enseño que da igual quién empieza y quién acaba. Es que da igual. O sea, al final, si yo la conducta la tengo agresiva, estoy copiando al final lo que está haciendo ese niño. Entonces no me puedo quejar de algo que me hacen si yo también lo estoy haciendo. No me voy a contagiar. Yo siempre les digo que no te contagien su energía. Si es una energía agresiva, que no te la contagien. Tú siempre con la boca, porque somos personas que tenemos, pues eso, un raciocinio, una capacidad de hablar y una capacidad de entendernos, y unas emociones también para poder llegar a un equilibrio, a una, dijéramos, estabilidad emocional. Bueno. Vuelvo a poner énfasis en que a nivel terapéutico, tanto el acosado como el acosador van a necesitar ayuda psicológica. Los dos, tanto el niño al que le han hecho bullying como el niño que está haciendo bullying, ¿de acuerdo? Porque ambos andan con carencias emocionales, con desequilibrios emocionales, y hay que atenderlos si queremos hacer adultos sanos, equilibrados, y sobre todo que establezcan relaciones sanas, afectivas y sociales. Porque si no, ya no solo el daño, ¿no?, que les hace interno, ¿no?, individual a cada uno de ellos, sino lo que pueden luego extender a la sociedad. ¿Vale? Así que siempre, para educadores, para padres, siempre, tanto ayuda necesita uno como ayuda necesita el otro. Al que acosa, no solo hay que ponerle límite. Bueno, y como recurso tengo básicamente el mismo, tanto para niños como para adolescentes y adultos, porque yo creo que lo deberíamos leer todos. Es Invisible, es de Eloy Moreno, y es todo un descubrimiento
que he hecho no hace mucho, porque libros de bullying hay muchos, pero este me lo recomendó una persona muy especial para mí, le eché un ojo y es que nunca falla, todo lo que me recomienda es, bueno, coge uno para mi hijo, porque tengo un hijo de 6 años, y el de adolescentes, porque tengo también un adolescente, pero ya he empezado a trabajarlo en consulta también, porque es maravilloso. Luego os paso la reseña. Me gusta Invisible porque expresa muy bien lo que se provoca internamente en la persona que está siendo acosada. El niño obviamente recibe bullying y se vuelve invisible, empieza a ser transparente, es como nadie me ve. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el bullying es un robo energético. Ya sabéis que yo soy muy de las energías, somos materia, pero dentro de nuestro hay átomos y por tanto somos energía. El bullying, ¿qué hace? Que esa persona empieza a perder, la persona acosada empieza a perder energía, se la están robando. Y esa falta de energía es lo que hace que al final acabe callando, porque si me falta la energía, ¿eso qué quiere decir? Cada vez estoy más inseguro, cada vez tengo menos autoestima y cada vez crece mi miedo. Conforme crece mi miedo, yo estoy más metido para mí adentro y entonces más callo y más transparente me hago. También lo que hacía transparente al niño es que lógicamente los de alrededor, el miedo que tenían, no tampoco les permitía hablar, ¿no? O ponerle ahí límite al acosador. Entonces esto también, acordaros que esto también mantiene, hay que explicarle a los niños que no solo mantiene el que yo me calle si me lo están haciendo a mí, sino que si yo veo que a los demás se lo hacen, tengo que hablar. ¿Por qué? Porque el problema número 1 del bullying es el silencio. Hay que hablar. Bueno, lo que os decía, también se ve cómo cuando una de las niñas, ¿no? Una de las amiguitas mueve ficha, es con un pequeño acto, con un pequeño cambio, se puede dar un giro a la historia. Entonces, en ese momento todos los demás niños se unen a ella y crean como una cadena de amor. Y se ve también, ¿no? O sea, especifica, lo representa muy bien el autor, como esa energía amorosa tiene toda la fuerza del mundo para mover montañas, porque el amor lo mueve todo. Entonces, me gusta muy bien por eso, porque se ve esta expresión, ¿no? A nivel energética y bueno, y hay una cosa al final. Os voy a hacer spoiler, pero es para que podáis trabajarla con los críos. Muy importante, claro, el acosador, lógicamente, cuando ve que ya no puede acosar, pues se marcha. Es el mismo niño, el que ha sido acosado, el que le tiende su mano. Y vuelvo a lo del ojo por ojo. No quiere decir pongo la otra mejilla. Si la otra persona no cambia, lógicamente no voy a poner la mejilla 1000 veces. El límite es necesario. He de parar esa situación porque si no repercute a mi autoestima. El amor propio es me cuido a mí mismo, ¿vale? Pero quiere decir que tenemos que dar oportunidad de que la otra persona cambie. Está en su proceso. Lo que decíamos, no percibir el bueno y el malo, estas polaridades, todos los extremos, no son sanos. Entonces, dar la oportunidad a este niño a que si ha cambiado pueda reinsertarse de nuevo en el grupo, porque no deja de ser otra víctima de la situación. Y para eso siempre, padres, porque esto no sale aquí en el libro, pero eso es que tenemos que ser muy insistentes. No solo solucionar entre ellos, sino, yo les digo, ¿no? O sea, tienen que ser autónomos para solucionar entre ellos cuando son circunstancias o situaciones en las que no hay agresiones ni físicas ni verbales. Siempre hay que decir un para, cuando me hacen algo que no me gusta, es para. Eso hay que gritarlo, para. Gritarlo de una manera asertiva, no hace falta que pero para, frenarlo. Y luego si eso sigue, yo tengo que denunciar. Y ya sabemos que los policías para los niños son los adultos responsables. Entonces siempre decir un para primero y luego después ya viene y eso un para siempre y cuando no me estén agrediendo física o verbalmente. Cuando hay agresiones, esos niños que están agrediendo necesitan ayuda y por tanto hay que denunciar para que se les pueda también dar la ayuda que requieren. Y lógicamente porque nadie tiene que pagar los trapos rotos de nadie, que cada uno se ha de responsabilizar de lo suyo. No puedo echar hacia afuera todas mis frustraciones internas. Bueno, ya se me iba. Invisible de adolescentes. No os puedo dar tantas reseñas porque todavía no me lo he leído.
A ver, lo está leyendo mi hija y por lo que me ha dicho pinta bien. Un poquito lo que he visto, ¿no?, del argumento es que hay veces, ¿no?, que deseamos como ser invisibles, somos nosotros mismos los que queremos ser invisibles, y otras veces en los que nos gustaría llamar la atención, pero pues eso, aparentemente somos invisibles hacia el resto. Bueno. Creo que va a estar muy relacionado con todo lo que os he comentado del tema autoestima. Si la autoestima está equilibrada, ni somos invisibles, ni queremos ser invisibles, ni necesitamos tampoco a toda costa esa exposición. Entonces, un equilibrio de todo en su justa medida y bueno, siendo de pues lo mismo, ¿no? La misma temática. Supongo que también hablará de cómo afrontar el tema del bullying en la adolescencia, ¿no? Creo que la historia va también de un niño, pero es un pelín más grande que el de aquí. Bueno, ¿cuál es la cosa? Urge infancia y adolescencia, porque en la adolescencia se está forjando autoestima. Ya hablaremos un día de la adolescencia. Tienen el amor propio súper desequilibrado, ¿no? O sea, hay que trabajarlo mucho en esa etapa. Pero bueno, sobre todo porque si un niño viene herido en la adolescencia, si hacemos un trabajo como se debe, pues podemos hacer de prevención. Y si no, pues en la vida adulta, pues lo que hablábamos, siempre está en nuestra mano, ¿no? El buscar ayuda y educarnos emocionalmente y cambiar ciertos aspectos, al final es para buscar la felicidad. Porque vivir así, con insatisfacciones, con frustraciones, teniendo que vomitar hacia afuera todo, ¿no? Teniendo que pisar al otro para sobresalir o sintiéndome invisible, eso no da la felicidad. Así que en búsqueda de la felicidad, en búsqueda del equilibrio emocional. Y daros las gracias, como siempre, mil gracias, millones de gracias por vuestra atención, pero hoy os quería pedir un favorcito más, que os agradeceré de corazón, y es que hagáis divulgación de este capítulo, porque creo que hace falta en la sociedad, que hace falta para educadores, que hace falta para padres, que hace falta para adultos en general. Tener un poquito más de información sobre este tema y sobre cómo reconvertirlo, ¿no? Y bueno, estas pequeñas sugerencias que os doy de recursos para hacer una buena educación tanto en niños como adolescentes. El bullying nos ocupa a todos, nadie puede hacer, no lo veo, no, es una responsabilidad de todos. Porque la violencia también es responsabilidad de todos, no solo del que la hace, sino hay algo que está originando todo esto, hay algo que no estamos haciendo bien y todos somos responsables. Así que en la medida de lo posible vamos a poner todos nuestro pequeño grano de arena. Y también algo que no digo nunca, pero es que si tenéis alguna duda, si hay alguna sugerencia o incluso si hay alguna persona, ¿no?, que necesita un poquito de orientación sobre alguno de los temas que comento, podéis dejar un mensaje y estaré encantada de atenderos. Y por último, pues solo deciros que el siguiente capítulo va a ir de la autoestima. El poder de la autoestima. Desde que empecé, ¿no?, mi ejercicio profesional, tenía en mente un libro que decía, cuando pasen unos años voy a escribir un libro que se llame El poder de la autoestima. Bueno, pues todavía no lo voy a escribir, pero sí que va a ser la temática del próximo capítulo y será un capítulo doble. Habrá una parte que hablará del poder de la autoestima, del amor propio, y habrá una segunda parte dedicada al tema relaciones. Y este sí que lo voy a llamar El amor y sus problemas. Hice una vez un curso con Walter Rizzo que el título era ese, El amor y sus problemas. Y se me ha quedado también aquí, me marcó y bueno, pues va todo vinculadito, por eso va a ser capítulo 1 y capítulo 2. Pues muchísimas gracias de nuevo y como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches.